Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque ahora yo les voy a subir el examen. En el examen van a tener una pregunta respecto de si es competente para entender en un juicio que ustedes tendrían que iniciar la justicia provincial o la justicia federal. ¿Está bien? Con lo cual, no me va a interesar tampoco que hagan un tratado, pero sí que lo puedan detectar de alguna manera ante qué fuero tendrían que iniciar ese amparo. Bueno, para contestar las dudas, teníamos una duda original de Santiago, ¿no es cierto? ¿Cómo era la duda, Santiago? El texto de Maurino. Sí, profe, en el texto de Maurino habla del defensor del pueblo y las ONG. ¿Cuándo es que el recurso de amparo se puede iniciar por las ONG y el defensor del pueblo? Bien. Bueno, gracias por la pregunta. Eso está en el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución, y el defensor del pueblo y las ONG pueden interponer amparo cuando están en juego derechos de incidencia colectiva. ¿Está bien? ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen iniciando la demanda. O sea, no, ese es el momento donde tienen que hacerlo. O sea, si, por ejemplo, no sé, hay un derrame petrolero en la costa argentina, bueno, y una ONG medioambiental puede iniciar un amparo por ese tema, más allá de que en derecho ambiental lo podría hacer cualquier ciudadano, pero digo, o en un caso de consumidores, que es el caso, nosotros hacemos entre todos una asociación de consumidores, y Movistar está cobrando 10 centavos de más en las facturas. Entonces nosotros podemos iniciar una acción contra Movistar. ¿Por qué? Porque hay un derecho de incidencia colectiva en juego y nosotros somos una ONG que se dedica a luchar por el respeto de esos derechos de incidencia colectiva de los consumidores. ¿Está bien? En esos casos también puede ser el afectado, dice la Constitución, como un término amplio de legitimación, o el defensor del pueblo. ¿Está bien? Defensor del pueblo, que hay veces que la Corte le pone demasiadas, o el Poder Judicial no le respeta su legitimación, pero ese es otro problema, amén de la necesidad de la designación de un defensor del pueblo, ¿no es cierto? Que está vacante. ¿Hay otra pregunta? No sé si está contestado, Santiago, Sí, o sea, lo que me había quedado la duda más que nada era sobre el defensor del pueblo, porque como que está impuesto, pero como que en realidad no funciona. Mirá, el defensor del pueblo es el que seguro tiene legitimación siempre, pero el Poder Judicial y sobre todo la Corte es sobre quien más limitaciones le ha puesto a su legitimación activa, sin base en el texto constitucional, y además, como está vacante el cargo, también se generan grandes problemas, porque si hay alguien que está legitimado para cualquier acción de incidencia colectiva, es el defensor del pueblo. Puede ser que por eso no lo nombren, pero bueno, es una sospecha mía. Bueno, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta respecto de algún tema? Hay una pregunta en el chat de una chica, te la leo si quieres, Dale. que dice, con libertad de expresión respecto a la doctrina Campillay y Nino. Muy bien. No sé a qué se refiere con Nino, pero la doctrina Campillay es lo siguiente. Está bueno que lo pregunten porque hay un caso de libertad de expresión en el examen. Ahora, si quieres, se los muestro el examen antes de mandárselo y pueden hacer algún comentario. Libertad de expresión. Libertad de expresión lo que busca es garantizar, proteger el debate democrático, ¿está bien? El derecho a la información dentro de un sistema democrático, porque no hay otra forma de ejercer ese sistema democrático. Con lo cual, lo que el derecho hace con el derecho a la libertad de expresión es otorgarle preferencia al derecho a la libertad de expresión frente a los derechos con los cuales está en pugna, que muchas veces son el honor de los funcionarios públicos o de los particulares. La doctrina Campillay se aplica la doctrina Campillay es una doctrina de libertad de expresión, de protección a la libertad de expresión. ¿Qué indica? La protección de la libertad de expresión tiene dos umbrales distintos. Un umbral de protección es el que tienen las personas privadas, y otro es un umbral de protección mucho menor,
que es el que tienen los funcionarios públicos. Las personas particulares que no se sometieron al escrutinio público, tienen una protección mucho mayor de su honor. Las personas que se sometieron a la luz pública, ya sea por ser funcionarios públicos o ser personalidades públicas, tienen un umbral de protección inferior, casi mínimo, está bien, frente a la libertad de expresión. La doctrina Campillay se aplica para los casos de particulares, lo cual no quiere decir que no se aplique también para funcionarios públicos, pero está pensada para particulares. ¿Y en qué consiste? Consiste en, para que el medio o quien genera la expresión pueda exonerarse de ser responsable por una información falsa, ¿está bien? Tiene que cumplir alguno de 3 condiciones. Cuando da la noticia, tiene que ser dada en potencial. Nicolás Tauber habría robado una taza de café de la confitería de la facultad, ¿está bien? Habría. Tiene que, segunda posibilidad, no tiene que dar el nombre, no tiene que dar ningún dato de identificación. Un docente se robó de la facultad una taza, ¿está bien? Tercer condición, cualquiera de estas, no las 3 juntas, cualquiera de estas. Florencia Juárez dijo o denunció que Nicolás Tauber se robó una taza de la confitería. Está citando la fuente, ¿está bien? No está diciendo que lo que ocurrió, está diciendo que según el parte policial, según el parte de Policía Federal, fulanito chocó o se fue encontrado con droga, entonces cita la fuente. Entonces lo único que está haciendo es reproduciendo una información. No se hace cargo de la verdad de esa información. Esto rige para, como la protección de las personas particulares es muy amplia, el medio para exonerarse de responsabilidad tiene que haber procedido de alguna de estas 3 maneras para no ser responsable. Ahora, si fuera un funcionario público, ¿está bien? También se aplica Campillay. O sea, si yo cito la fuente, si hablo en potencial, o si no doy el nombre, también me protege la doctrina Campillay. ¿Está bien? Con lo cual, los funcionarios públicos tienen, o los medios, tienen varias protecciones. La primera, la más baja, es Campillay, que se aplica para personas particulares. Después tiene real malicia, que ya para particulares no corre. O sea, yo no me exonero con real malicia con particulares, sí con funcionarios públicos. Diferente umbral de protección, test tripartito de la Corte Interamericana. Bueno, son todas las protecciones extra que tiene la expresión sobre temas de interés público o funcionarios públicos. ¿Está bien? Campillay para particulares, y también se aplica, de hecho, tengo un caso de hace unos años que ahora salió de la sentencia de Cámara, en donde ganamos, por ejemplo, por un libro sobre un funcionario público, donde se menciona un funcionario público, y en uno de los puntos que se quejaba el funcionario público, nosotros planteamos de que no, mire, nosotros citamos la fuente expresamente, de tal lado surge, y entonces se aplicó Campillay para decir que el periodista no era responsable, a pesar de que era un funcionario público el involucrado. ¿Se entiende? Yo tengo una... Sí, mi pregunta. Sí, Manuel. No, yo quería preguntar si en la doctrina Campillay también tenía algo que ver el tiempo, que pase un transcurso de tiempo, o eso no... ¿A qué te referís? Que pase, por ejemplo, pasó un crimen y que pasen, por ejemplo, 15 años después de que ocurrió el crimen, y eso no estaría también en la doctrina Campillay, o eso no tiene nada que ver el tiempo potencial. No tiene nada que ver. No, el potencial sí, el habría, el sería, pero eso no tiene nada que ver con los años, es el tiempo del verbo. ¿Bien? No tiene que ver el tiempo que ha pasado. Después hay otra protección extra que en general conviene citarla si alguna vez son periodistas o escriben un libro, pero también es que el tema haya sido materia de publicaciones anteriores y esas publicaciones anteriores no hubieran dado motivo a queja. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy comentando algo
sobre lo cual ya salió en los medios, ya se escribió un libro, o ya es público, y el que dice que es afectado en el honor me hace un juicio a mí, yo le puedo decir, mirá, primero lo dijo, no sé, La Nata, en el libro tal, o en el medio tal, y vos no dijiste nada contra La Nata. Entonces, ¿por qué ahora yo que digo lo mismo que La Nata, lo saqué de La Nata, soy el responsable de eso? ¿Se entiende? Sí, Manuel. Mi duda era porque en la clase de libertad de expresión habíamos nombrado los discursos de odio, y mi duda es, ¿qué se hace frente a estos casos en los cuales quienes se manifiestan tienen un mensaje discriminatorio por lo que piden? Mirá, el tema de los discursos de odio es un temón, está bien, hay distintas propuestas. Hay propuestas que plantean la penalización, hay en base, por ejemplo, uno de los que plantea, no sé si la penalización, pero que plantea de la supresión de los mensajes de odio es Owen Fisk, que es un teórico de la libertad de expresión en pos de la libertad de expresión, con el fundamento de que limita y empobrece la discusión pública. Y hay muchos otros, entre los cuales me tiendo a incluir, que entienden que los discursos de odio deben ser permitidos, porque además la caracterización de discurso de odio es muy subjetiva, o sea, no, ¿cómo sé cuándo estoy en un discurso de odio y cuándo no? ¿Está bien? Eso es toda una discusión. Respecto de los discursos discriminatorios, que podrían ser entendidos como parte de los discursos de odio, pero tienen una especificidad particular, ¿está bien? Son discursos que están penados por la ley argentina, ¿está bien? Hay una ley antidiscriminación que impide ese tipo de expresiones, y hasta ahora no ha sido declarada inconstitucional, ¿está bien? De hecho, no le veo punto para que la pueda hacer, pero también, así como hay quienes somos bastante reacios a estas categorías, esta supresión de ideas por discursos de odio, otras razones, hay otros que también consideran que el discurso que se denomina discriminatorio podría caer en esto y sería una restricción ilegítima de la libertad de expresión, ¿está bien? Pero en principio el discurso discriminatorio no sería un discurso, o podría ser un tipo de discurso de odio, pero sería un discurso de odio bastante específico en donde hay más consenso respecto de su penalización, lo cual no implica la censura previa, ¿está bien? Ahí tenemos la Convención Americana, tenemos la Constitución Argentina que impide la censura previa, y tenemos la Convención Americana que la impide también y solo la permite para actos masivos, ¿está bien? Y actos públicos en determinadas condiciones. Con lo cual, no confundir con responsabilidad ulterior con censura previa, ¿está bien? Una cosa es que el discurso de odio pueda estar penado, o el discurso discriminatorio pueda estar penado, y otra cosa es que pueda haber un acto de censura previa por considerar antes de que se exprese de que ese discurso es de odio o es discriminatorio. Porque a su vez, la mayoría de las veces, el carácter de odio discriminatorio depende mucho de cómo se digan las cosas, ¿está bien? Uno puede decir o transmitir una misma idea de determinadas formas, con determinadas palabras, y no entrar específicamente en el tipo de discurso de discriminación o en el tipo de discurso de odio. Por eso también son bastante discutidas esas caracterizaciones, porque lo que te dicen es al final se está penando cómo se dicen las cosas, pero no lo que se dice. Entonces, ¿qué es? Imponer un código de etiqueta a cómo tenemos que hablar. Bueno, es todo parte de esa discusión. No me disculpe, pero el discurso de odio no tiene que ver con lo que es en el aborto, por ejemplo, en Norteamérica, con el tipo de censura previa que le hacen a los médicos para que no se manifiesten en las puertas de la casa de ellos. A ver, Santiago, no te terminé de entender. Y vos hablás del texto de Owen Fisk, del carácter indócil de la política,
Sí. que creo que es uno de los mejores textos que tenemos en el curso. Sí, de que él habla del fallo Madsen y de Chance, que uno está a 90 metros y otro a 4,5 metros o sea, del domicilio del médico que realiza el aborto. Sí. Bueno, y eso ves? no sería... Sí, decime. No, te escucho. Y bueno, eso no es una forma cuidadosa de hacer censura previa, o sea, cuidando el discurso del odio hacia las personas que se realizan el aborto. Yo no veo el discurso de odio ahí, está bien, para empezar. Ni de los que están a favor ni los que están en contra del aborto de por sí no veo un discurso de odio. Habría que ver cómo se expresa, qué se expresa y qué se dice. Lo que habla Owen Fitch respecto de decisiones jurisprudenciales norteamericanas respecto a distancias y cómo ejercerlo es respecto a la modalidad, regulaciones de tiempo, lugar y modo para llevar a cabo las manifestaciones. Owen Fitch plantea de que esas manifestaciones tienen que tener lugar, también tienen que tener protección, que las manifestaciones públicas, que la población tiene derecho a confrontar en la calle las políticas y no simplemente a expresarse. Ahora dice, bueno, eso no puede implicar tampoco que no se permita el acceso de las personas a la clínica, ¿está bien? O de que no pueda salir un médico de su casa, ¿está bien? Entonces, bueno, ¿de qué manera garantizar eso? Y además, muchas veces, las demostraciones de los dos lados, porque en general en los Estados Unidos lo que aparece, por ejemplo, en las clínicas, son manifestaciones de gente contra el aborto y de colectivos por el aborto. Entonces las dos movilizaciones, los dos grupos están en el mismo espacio físico, entonces eso, para evitar problemas de violencia y para garantizar que ambos se puedan expresar, tenés que tomar decisiones logísticas respecto de dónde ubicar, qué distancia, cómo, y eso está admitido. O sea, no veo ahí un discurso de odio, salvo, podría haber un discurso de odio más allá, pero ya con una incitación, una apología del delito de, no sé, hacerle un daño a alguien que se va a hacer un aborto, o un médico, pero eso ya no sería un discurso de odio, sería una apología del delito o una incitación a un delito concreto. Que se podría entender como un delito de odio, pero ya tiene una regulación más específica. Está bien, gracias. ¿Alguien más? Hay otra pregunta en el chat. ¿Cuál? Ahí la veo. Los dos tipos de daño que dice Nino. El Estado no puede tomar en cuenta. A ver, explícate un poco más, Caterina, por favor. Profe, porque habla de dos daños que el Estado no puede tomar en cuenta para restringir la libertad de expresión. Habla del daño que está implícito en la sustentación de creencias falsas como consecuencia de actos de expresión, y el daño involucrado en efectos perjudiciales que se siguen de ciertos actos realizados como resultado de los actos de expresión, cuando la conexión entre los actos dañosos y los actos de expresión consiste en que estos últimos hicieron creer a los agentes de los primeros que valía la pena realizarlos. No entiendo a qué se refiere, no lo entiendo muy bien. Buenísimo, Caterina, buenísima la pregunta. Lo que refiere es lo siguiente, está muy vinculado al tema de daño cuando vimos autonomía, ¿está bien? De qué era daño, ¿te acuerdan qué era daño y qué no era daño? Lo que está diciendo Nino ahí es, primero, no puede ser considerado daño el hecho de que la información sea falsa. O sea, hay derecho a opinar o a tirar información falsa o creencias falsas. O sea, si yo digo que Dios existe, ¿está bien? Eso no puede ser tomado como un daño o como porque es falso que Dios exista, ¿está bien? Supongamos, nadie sabe si existe o no existe, algunos creen que existe, otros creen que no existe, entonces podría alguien sostener que es mentira, que Dios existe, y otros sostener, no, es verdad, ¿está bien? Entonces, o que yo diga, no sé, que el COVID-19 en realidad no enferma, ¿está bien? Bueno, lo que está diciendo Nino es sobre temas de interés público,
en expresión, el hecho de que sea falsa la información, el dato o la opinión, eso no puede ser tomado como daño para prohibir la expresión. ¿Está bien? Eso tiene que ser sometido al debate público, al libre mercado de ideas o al debate público robusto. ¿Está bien? Porque así como no hay planes de vida válidos e inválidos, no hay expresiones válidas o inválidas ab initio. La verdad o no verdad de las expresiones se tiene que demostrar en la discusión. Tiene que tener la posibilidad de competir esa idea, esa información. Entonces, así como no hay planes de vida buenos ni malos, o válidos o inválidos, tampoco hay expresiones válidas o inválidas. Tienen que todas poderse decir. La discusión está en la que dice FIS, que creo que tiró Santiago. Bueno, hay algunos discursos, como de hoy, bueno, que no deberían entrar, pero bueno, eso es una opinión, ¿está bien? Que como FIS como tiene un punto y además es una persona muy comprometida con la libertad de expresión, generó toda una discusión y es una discusión que existe, pero digo, se refiere a eso, que no puede ser tomado como daño el hecho de que sea falso. Y el segundo es que es el principio de dignidad de la persona. ¿Se acuerdan que cuando veíamos autonomía, el efecto de repetición no se podía tomar como daño, decía Nino? Esto dentro de una visión liberal, ¿está bien? Dentro de otra visión que se podría tomar como daño. Pero en una visión liberal dice, el hecho de que otro haga algo en base a esa información falsa no puede ser tomada como daño para evitar o para restringir esa opinión, porque el acto lo cometió un tercero que es plenamente digno y capaz y autónomo, con lo cual no puede ser responsabilizado el que emitió la opinión. Esto es lo que dice Nino, ¿está bien? Que Nino lo decía en 1990, en otro marco. Hoy creo que hay algunas discusiones al respecto, sobre todo con la utilización de los grandes medios de comunicación, la instalación de noticias y de cómo se puede influenciar a la opinión pública, al comportamiento masivo, podría estar puesto en discusión, si a eso te referís, que te haga ruido esa idea. Pero en la idea liberal de Nino, eso no tendría ningún problema por el principio de dignidad de la persona, que impide reputar como dañosa de la primera conducta a una acción independiente de un tercero. ¿Se entiende? Que no está coaccionado, simplemente le quiere hacer caso, o se quiere guiar por eso. No sé si, Caterina, soy claro. Sí, profe, gracias, se entendió. No, por favor. Muy buena la pregunta, Caterina. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, este es el examen. Que ahora se los voy a subir, ¿está bien? Lo tienen que entregar el domingo a la medianoche como máximo. Quiero aprovechar para algunas cuestiones. Pongan el nombre. Yo sé que es básico, pero hay a veces que no lo ponen. ¿Está bien? De hecho, en el primer parcial había un examen que no tenía nombre. Está bien, lo había entregado por el campus, con lo cual, pero fue un lío encontrar quién era. ¿Está bien? Así que, por favor, les pido que tanto en el nombre del archivo como dentro del archivo pongan su nombre y apellido, por favor. Segundo, no entreguen a través del campus. Voy a ver si lo subo a través del campus, pero como el campus a veces anda bien, a veces anda mal, entréguenlo vía mail, ¿está bien? Si hay algún problema con la entrega de carácter técnico, háganla saber al tutor o manden un mail o comuníquense, ¿está bien? Porque si después lo entregan tarde por un problema técnico, no vamos a tener contemplaciones con eso otra vez. Y esto lo quiero explicar por qué. Cuando ustedes se reciban de abogados o abogadas, el curso de los plazos es lamentablemente fatal, ¿está bien? O sea, si ustedes entregan un escrito, un recurso, una demanda, un minuto tarde, es como si no la hubieran presentado, ¿está bien? De hecho, hay casos, hay un caso famoso que resolvió la corte de un abogado que llegó corriendo a tribunales para presentar un escrito que le vencía, tuvo un infarto en
en el hall de entrada de tribunales, tenía el escrito encima, o sea, estaba aprobado el que se dirigía al juzgado, todo, no lo pudo presentar, se lo tuvieron por no presentado con infarto o sin infarto, ¿está bien? Con lo cual, y a su vez, si ustedes entregan un minuto tarde un escrito, se desglosa, ¿está bien? O sea, con lo cual es parte de el desarrollo pedagógico y el entrenamiento que aprendan a cumplir los plazos y la puntualidad. Con lo cual, entregado 23:59, se toma. 0 horas el lunes, está no entregado. ¿Está bien? Quiero que eso quede claro. Y después son las mismas reglas que el anterior, y esto para todos, y para alguno en particular, con mucho cariño, limítense a contestar lo que se pregunta. ¿Está bien? No se vayan por las ramas, no hagan un informe o un trabajo sobre algún tema que no se está pidiendo. ¿Está bien? Y utilicen muy bien las palabras, porque esta vez hay más preguntas y mantuve las mismas palabras, con lo cual la idea es concentrar, que no me chamullen tanto, ¿está bien? Que haya menos zarazo. El caso es un caso de libertad de expresión, el primero, ¿está bien? Respecto de un periodista que emite una información, y ustedes tienen un gobernador de provincia le inicia una demanda, ¿está bien? Y lo condenan al periodista, y ustedes tienen que, y en el marco de eso, la legislatura provincial saca una ley, ¿está bien?, prohibiendo la publicación, distribución, bla, 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 de una información falsa respecto del COVID-19. Y ahí hay dos escenarios y dos consignas. Una es que a ustedes les hacen una consulta, el abogado del periodista, ¿está bien?, para que lo ayude a fundamentar el recurso ante la Corte, y les piden que ustedes le escriban la parte de libertad de expresión, ¿está bien? ¿Por qué tendría razón el periodista y por qué la Corte debería revocar el fallo de la justicia provincial? ¿Está bien? Ahí ustedes se tendrán que expresar y relacionar los hechos del caso con las distintas doctrinas, Campillay, Real Malicia, diferente umbral, etcétera, etcétera. Y se tendrán que hacer cargo de las luces y las sombras que tiene el caso y de cómo ustedes lo van a plantear. Y el segundo caso es que ustedes tienen que iniciar un amparo contra esa ley, contra la ley que prohibió la publicación de información falsa por el COVID-19. ¿Está bien? No me interesa nada de, no quiero que hagan un escrito, quiero que respondan las preguntas. No me hagan un escrito. No me interesa, no vimos cómo hacer un amparo, no me interesa que cumplan los requisitos formales, me interesa que respondan esto, que va a lo que vimos en clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es la primera vez que lo hago, ¿está bien? Mostrar el examen antes y someterlo y darle una somera explicación es la primera vez que lo hago. Y hago una aclaración muy importante. Nada de lo que digo puede ser usado en mi contra. ¿Está bien? O sea, el examen dice lo que dice, y ustedes se tienen que regir por lo que dice el examen, no por lo que yo estoy diciendo acá. ¿Está bien? Porque yo no les estoy mostrando todas las cartas ahora. ¿Está bien? El examen tiene cositas ocultas. Detalles, regalitos, ¿bien? Sorpresas. ¿Estamos? El segundo es sobre... centralmente sobre el procedimiento legislativo y promulgación y veto parcial. ¿Está bien? Y entonces ahí ustedes tienen de vuelta que emitir un dictamen. Como si te estuvieran pidiendo. De vuelta, vayan a lo que se está preguntando. Desarrollen bien las ideas y los fundamentos. No me zaracen, ¿está bien? No me hagan una explicación doctrinaria del tema, no me interesa, ya leí el libro, soy abogado, soy docente de esto hace 15 años, conozco el tema, ¿está bien? No me lo expliquen. Aplíquenlo, no me lo expliquen, no me expliquen nada, ustedes aplíquenlo y fúndenlo, ¿está bien? No me hagan una explicación histórica de no sé qué coño, ¿está?
no me interesa. Tengo que leer un montón de exámenes y es información que no me interesa, no me gusta, me pone de mal humor. ¿Está bien? Entonces, concéntrense en el punto, utilicen bien la cantidad de caracteres y de palabras que tienen y apliquen todo lo que puedan de lo que vimos. ¿Está bien? La idea es un examen de elementos de derecho constitucional. Lo único que yo quiero con esto es comprobar que ustedes entendieron los temas. No me interesa ni que resuelvan un caso, ya cuando sean colegas trabajaremos juntos en juicio. Pero ahora lo que me interesa es saber si pueden aplicar lo que vimos a los casos concretos y relacionando y pensando. ¿Está bien? Con lo cual, háganlo. No van a tener hasta el miércoles, ¿está bien? Como tuvieron el primer parcial. ¿Por qué no van a tener hasta el miércoles? Porque necesito tiempo para corregirlos de cara al final. Quiero que tengan todo el tiempo posible, los que se tengan que ir a final, para saberlo, ¿está bien? Les adelanto, una vez que hagan el examen, los que tengan, por lo menos los reprobados, ya saben, los que reprobaron el primer parcial van a final sí o sí, con lo cual entregan el trabajo y les recomiendo que se pongan a estudiar, ¿está bien? Y los que tengan 4 en el primer parcial, bueno, vayan relojeando, ¿está bien? Vayan estudiando para el final, para no estar corriendo. Nosotros vamos a tratar de corregir lo más rápido posible para que ustedes tengan las notas, ¿está bien? Y cumplir con los plazos del final, que creo que es el 8 de agosto que tienen el final, como para que tengan tiempo también para estudiar. Y antes vamos a ver de hacer una clase, si los que van a final quieren, de repaso, seguramente en el mismo horario, para que no haya problema. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo esto lo quería hacer al principio, pero me ganó el entusiasmo de la clase. Yo lo que les quería es agradecer muchísimo, ¿está bien?, el esfuerzo que han hecho, tanto a los que reprobaron, a los que aprobaron, a los que sacaron una excelente nota. Sepan que a todos los estimo mucho, que reconozco el esfuerzo que hicieron todos y todas, ¿está bien? Que ninguna nota ni ninguna situación fue por entender que no estudiaron, que no hicieron el esfuerzo. Espero que todos que estén en situación de promocionar, puedan promocionar. Vamos a corregir con buena onda, como corregimos el primer parcial. Vamos a reconocer el esfuerzo que han hecho, ¿está bien? Ahora esfuércense ustedes en hacer un buen examen, ¿está bien? Y quiero que sepan que les agradezco muchísimo el acompañamiento todo el cuatrimestre. Estoy muy contento de cómo salió. Se hizo largo el cuatrimestre, así que fue todavía más difícil. Y bueno, espero que les haya servido, que hayan podido aprovechar. Hicimos lo mejor que pudimos, no sabíamos cómo hacerlo, ¿está bien? No estábamos preparados para esto. Y bueno, disculpen las cosas que salieron mal, y nada, eso. Sepan que lo hicimos con la mejor buena voluntad posible. A ver, ¿qué pregunta hay? No me quedó claro, ¿el final es obligatorio? No, a ver. Estimada Rosario, el final no es obligatorio para todos. Todos los que promocionan, o sea, que llegan al 6, no dan el final, gracias a Dios. El final es para los que reprobaron alguno de los 2 exámenes o para los que no lleguen al 6. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, Agustina. Y nada, sepan que los estimamos mucho, los quiero mucho a todos. Y ahora voy a subir el examen al Drive, al Raíz, para que ya lo tengan y lo puedan empezar a hacer. ¿Está bien? Les mando un beso grande y esperamos los exámenes de todos. Y seguramente después nos vemos en una clase de repaso y de cierre. ¿Está bien? Les mando un beso enorme a todos. Cuídense. Si da 5.50, da 6. Y si me vuelven a hacer esa pregunta, me broto. ¿Está bien? Un beso.